Hola, ¿qué tal, colegas primates? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast de escepticismo racional. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante, el cual pues se trata de la crítica textual bíblica y sus interpretaciones. Como siempre tenemos invitados muy especiales, los cuales nos van a estar acompañando hablando sobre este tema. Y pues antes de darle inicio a este podcast, decirles que pues esta es la primera vez que estamos haciendo directamente nada más un podcast desde la página, desde el canal de YouTube. Pues aquí vamos a estar platicando un ratito sobre estos temas y pues los invitamos a todos a que se unan aquí al canal. También aquí en la descripción del video están los canales de mis compañeros que ahorita se van a presentar cada quien. Para que pues lo sigan también a ellos en sus redes, en sus canales y en sus páginas, ¿no? Ya les tocará a ellos comentar en su momento. Bueno, yo soy Alan de la Garza, esto es Escepticismo Racional y pues adelante, compañeros. Pues que se presente nuestro amigo el buen dinosaurio, porque estamos aquí evitando la extinción. Y este señor, este caballero es biblista, está estudiando un doctorado en psicología. Ahora sí lo dije correctamente, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Perfecto. Y tenemos también al buen Félix Benzant, que él es estudiante de filosofía, está estudiando una maestría. Y ahora vamos a permitir que ellos mismos se presenten. No sé, ¿qué más decir? Félix, dale tú. Bueno, mi nombre es Félix, como dice Armando, Félix Pensant. Yo soy natural de la República Dominicana, soy cristiano, siempre me ha interesado este tema de la crítica textual. De hecho, ese era mi pasatiempo en mis momentos hace algunos 10 años por ahí. Ah, pero desde entonces me he dedicado más al área filosófica, más que a la teología, pero am, estoy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación y espero tener una buena charla amena. Bueno, yo soy Sergio, el dinosaurio de Noé. Muchas gracias por estar aquí conectados en este live. Yo, como dice Armando, soy biblista, magíster en ciencias bíblicas. Me dedico a la docencia y pues espero que hoy tengamos un encuentro en torno a este tema de la crítica textual, de la exégesis, de todos estos temas que nos convocan en en esta tarde noche. Así es. Entonces, pues empezamos. Empezamos. Bueno, pues para Empezamos como darle, gordas en tobogán. vamos a darle aquí inicio a esta plática. Pues primero, ¿qué tal si para empezar ahorita podemos darle pues inicio a este tema tan interesante, consultando pues al experto, ¿no? Sergio, que nos pueda decir qué es la crítica textual bíblica. Bueno, pues vamos a empezar un poco hablando de las ciencias bíblicas. Las ciencias bíblicas se ocupan de estudiar la exégesis. Y la exégesis es una palabra que viene del griego, exegeomai, que significa interpretar o dar a conocer. De hecho, la palabra no se utiliza solo en los estudios bíblicos, sino en todos los estudios de la literatura antigua. Entonces, cuando hablamos de exégesis, pues inmediatamente se nos viene a la cabeza la idea de métodos. Y los métodos, pues más conocidos de la exégesis, son los métodos histórico-críticos, que se componen de la crítica textual, que vamos a hablar hoy, la crítica literaria, la historia de las formas, la historia de las tradiciones, la historia de la redacción, entre otros acercamientos metodológicos para estudiar los textos antiguos. También actualmente pues se abordan otros métodos, estos que les menciono histórico-críticos se llaman también diacrónicos, ¿sí? Si tienen una pregunta por el texto a través del tiempo. Y otros métodos que son los sincrónicos se preguntan por el texto en su estado final. Entonces, dentro de esta exégesis y dentro de los métodos diacrónicos a través del tiempo, están los métodos histórico-críticos y ahí está el estudio de la crítica textual, ¿no? Que es la que vamos a hablar hoy.
Entonces, como para empezar a plantear la idea de la crítica textual, me parece importante dejar claro que en la crítica textual se entiende la Biblia como un documento histórico. Por supuesto, entiendo que hay otras comprensiones del texto, otras dimensiones de mirar, otras maneras de ver el texto como la palabra de Dios o inspirado por Dios o todos estos sentidos que podemos atribuirle al texto, pero en lo que estamos de acuerdo es que es un texto, un documento que ha pasado a lo largo de la historia y que lo que busca precisamente la crítica textual es abordarlo como documento histórico. Entonces, para hacer crítica textual, pues uno se debe acercar a los textos en los idiomas originales. Uno es la Biblia hebraica, Stuttgartensia, es esta. Ya ahorita les voy a mostrar más cositas. Y el otro es el Nuevo Testamento en Grece. Esta es la versión 28, como para mostrarles que los estudios bíblicos no son estáticos, o estas ciencias bíblicas no son estáticas, sino que van avanzando y a medida que van avanzando los descubrimientos de manuscritos y de rollos, pues vamos aportando a la construcción o al acercamiento a un texto más antiguo, ¿no? Claro, ¿qué estudia la crítica textual? Pues los cambios que han surgido del texto en su transmisión a lo largo de la historia. Entonces, esos cambios, pues por supuesto, dan cuenta de su evolución, de, de su desarrollo. Hay cambios, digamos, intencionales y hay cambios también inintencionales o por el azar del transmisor, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hace la crítica textual? ¿Qué busca? Precisamente lo que busca es remontarse al texto más antiguo. Es decir, ir lo más cercano que sea posible a lo que puede ser un texto original. Ese texto original de la Biblia se denomina autógrafo, es decir, ese autógrafo es el que salió de las manos del autor. Pues lamentablemente, como vamos a ver ahorita en la charla, no poseemos ningún texto original, pero como para ir entrando en este tema les voy a dar tres criterios para definir cuál es el texto más antiguo. Tres criterios que para la exégesis son muy claros. Uno es lectio brevior, en latín, la lectura más corta. El texto más corto es el más antiguo porque los copistas tienden a agregar, Ujú. entonces, a aclarar. El otro criterio es lexio difficilior, que es la lectura más difícil, seguramente es la más antigua, porque, bueno, cuando uno ve algo que está muy enredado, pues lo quiere desenredar. Y el otro es el más y mejor testimoniado. Entonces, a lo largo de esta charla iremos mostrando que hay unos testimonios o unos documentos más importantes que otros y que han contribuido a la reconstrucción del texto que tenemos hoy. Así a grandes rasgos como para introducir el tema y no quedarme yo hablando solo. Sí, de hecho, bueno, como dices tú, el texto, Y el otro los es el más y textos, mejor un momentito. testimoniado. Eh, Tú decías que no se tienen textos originales, ¿no? Entonces lo que se hace es mediante lo que se tiene a la mano, se trata de llegar a la conclusión más exacta de lo que se escribió, ¿no? Exacto, exacto. Entonces lo que se busca es como ir hacia atrás, ir hacia atrás. Entonces si uno se da cuenta, el texto eh, antes del siglo XV, XVI, con la imprenta, con Gutenberg, el texto se transmite copiándolo a mano. Claro, eh, no, no es, hay algunos, bueno, esto es muy interesante porque algunos de los copistas no sabían escribir. Entonces únicamente como, digamos, graficaban las letras en los manuscritos. Y de hecho, del siglo I al siglo IV es muy difícil conseguir un manuscrito, sobre todo el Nuevo Testamento, que es en lo que creo que nos vamos a centrar hoy. Sí. Eh, y es muy difícil porque se escribía en un material muy frágil, muy frágil. De hecho,
el documento más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento es el papiro Ryland o P95, es un fragmento del Evangelio de Juan, capítulo 8, que data más o menos del año 120. Pero ya a partir del siglo IV, cuando se empiezan a escribir en cueros, en mejores materiales, pues claro, se empiezan a preservar mejor los textos, ¿no? En este proceso de copiado, pues como les digo, van existiendo cambios intencionales para favorecer una idea teológica, una postura, y otros son cambios, digamos, del descuido del copista, ¿no? Ujú. O también muy piadosos, digamos, un texto terminaba, digamos, por poner un ejemplo, un texto de las cartas paulinas termina, y que Dios los bendiga. Y entonces llega un cristiano posterior y dice, oiga, que Dios los bendiga, no, pero le faltó el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces le pone ahí el Hijo, que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga. Entonces en ese ejercicio está, y en la crítica textual eso se llama corromper el texto, está corrompiendo el texto. ¿Sí? Seguramente lo hace con una intención muy piadosa para aclarar, pero en ese momento el texto Pero ya viene sufre con una una intención, ¿no? corrupción, Ya viene con una una intención. intención. Claro, claro. Y no es la teología propia del autor. Esa es la preocupación, que nosotros queremos en los estudios de literatura antigua, no solo de literatura bíblica, sino de toda la literatura antigua, acercarnos a la mentalidad de los autores, ¿no? Y no lo podríamos hacer con textos que han tenido una serie de variantes. Entonces esa es la gran preocupación de la crítica textual, volver y acercarse al texto más cercano al, al original. Y digamos, y el original es una utopía porque aunque lo encontráramos, no sabríamos que es el original. Ok. Diríamos, es un texto muy antiguo, y lo dataríamos, pero es que probar que ese texto salió de la mano de lo que en estudios bíblicos llamamos el agiógrafo, sería muy difícil, muy Ahorita, complicado. mediante pruebas científicas, ¿no? Se puede determinar la antigüedad de ciertos textos, ¿no? Claro, claro, se puede determinar la datación, pero no quién fue el autor. Ujú. ¿Mm? Digo, bueno, ya una ventaja es saber al mínimo de qué época viene, porque pues eso ya es como una ayuda, ¿no? Claro, claro. Vamos, Entonces, por de ejemplo, eso a no saber nada, el yo creo que papiro está mejor. Ryland o el papiro Chester Beatty son muy antiguos y nos dicen mucho por lo menos entonces ya después del 120, si tenemos un fragmento de Juan en el 120, no podríamos ubicar el Evangelio de Juan después, porque ya tenemos un fragmento en el 120. Entonces tuvo que haber sido escrito entre el 90 y el 100. Nos Ujú. ayuda mucho en la datación de los textos. Sí, bueno, ya como dices, de eso a encontrar quién lo escribió, bueno, si no hay un autor ahí determinado, ahí es donde se viene el problema, ¿no? Y Eh, otro problema, Alan, es la pseudoepigrafía. Y es Ujú. que muchos de los textos, y esto era muy común en la literatura antigua, eran atribuidos a personajes conocidos en las comunidades. No tenía ningún problema realmente, no habían normas APA ni derechos de autor. O sea, como no era muy Entonces, importante quién lo escribió, ¿no? Es como simplemente se era, escribió ya. sí, sí, sí. Y a veces, pues, la pregunta es, bueno, lo importante es quién lo escribió o su contenido. ¿Sí? Eso sería como una pregunta que nos podríamos hacer. Y claro, la pseudoepigrafía es pseudoepígrafe o la falsa atribución o la atribución a un autor que no es el verdadero. Era también un asunto como de tributo, Ujú. como para honrar a aquellos que alguna vez fueron importantes para las comunidades. Hacerles un homenaje, ¿no? Hacerles un homenaje. Tal cual. Oye, respecto a este asunto de la pseudoepigrafía y de los textos apócrifos también, quiero sacar a colación el caso de la donación de Constantino. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues a partir del siglo, Constantino lo ubicamos en el siglo IV, ¿no? Sí, Y
y claro, las comunidades en torno a los textos se van como constituyendo, ¿no? Y los textos se van institucionalizando, pasando de una diversidad textual, como podrá mostrar Antonio Piñero, por ejemplo, en su libro Cristianismos Derrotados, que lo que hay a lo largo del siglo I al III es cánones, grupos cristianos, cristianismos, maneras de ser. Unos no les gustaba Pablo, otros les gustaba Mateo, otros no, pero poco a poco una comunidad va cogiendo más fuerza. ¿Sí? Y esa comunidad que va cogiendo más fuerza dentro de una pluralidad de comunidades cristianas va de alguna manera institucionalizando unos textos y no otros. Sí, Claro, el credo niceo-constantinopolitano y los credos, de alguna manera lo que se hacen es para cerrar el espectro, ¿no? Para institucionalizar una manera de ser cristiano. sí, Entonces, claro, el aporte de Constantino es, hay una forma de ser cristiano, la nuestra. sí. No, Entonces, pero ves que se dice que hay un documento que supuestamente Constantino redactó y firmó para hacerle una donación a un papa y que este documento más adelante se probó como falso, pues. Aquí yo lo menciono por cuestión de lo de la falsa atribución hacia algunas ujú. personas y que esto lleva a la necesidad de crear o de desarrollar una disciplina para poder determinar si los textos, vaya, la crítica textual, o sea, saber si es correcto el atribuirle las autorías a algunos textos o no. Ah, sí, por supuesto, no, no, claro. No es tanto ¿cómo lo explico? No es tanto si es correcto o no es correcto. Es que era muy común en la literatura antigua, no era algo Sí, extraño. ¿Sí? Eh, yo creo que ellos no lo veían como, uy, voy a ponerle que esto lo escribió Pablo para que me lo lean. Yo creo que había sí, como una intención más de una escuela, como que se generaba una escuela. ¿Sí? Eso no sí, solamente en los textos del Nuevo Testamento, en los del Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Isaías se escribe en tres momentos distintos de la historia. Hay un Isaías claro. preexílico, hay un Isaías exílico y hay un Isaías posexílico. ¿Sí? Posexílico, claro. Entonces, pues lo escribió el mismo Isaías, no, es una pseudoepigrafía como un tributo, otra vez como Pues de una algo manera. similar también con el libro de Deuteronomio sucede, ¿no? Porque ves que Deuteronomio te habla de la muerte de Moisés y el libro se suele atribuir a Moisés también. O sea, Exacto. naturalmente no pudo haber sido Moisés quien escribió eso. Escrito en el siglo sexto, ya cuando Moisés se había muerto hace años. O, por ejemplo, textos como, ya que estamos hablando de estos textos del Antiguo Testamento, toda la literatura sapiencial que se escribe más o menos entre el siglo cuarto y segundo antes de Cristo, toda se le atribuye a Salomón, que ya estaba muerto hace Sí, años también. claro. Entonces, ¿pero por qué? Pues porque es que Salomón se había vuelto, digamos, el ícono de lo sapiencial, de la La sabiduría. sabiduría. Moisés se había vuelto en la literatura o en la transmisión o en el pueblo el ícono de la ley. Entonces, todo lo que sea ley es de Moisés, todo lo que sea sabio es de Salomón, todo lo que sea conquista es de Josué, todo lo que sea reinado es de David. ¿Sí? Cada uno de estos personajes se vuelve un ícono temático, digamos, Claro. y va generando como esta construcción pseudoepígrafe que hoy ya sabemos que la mayoría de las atribuciones no son propias de los autores, ¿no? Así es. Sí, fíjate, hay una cosa que quiero mencionar también. Y ahorita que estábamos hablando, bueno, una de las tantas veces en las que hemos estado hablando previo al podcast aquí, mencionaba el asunto de Erasmo de Rotterdam, también como un importante antecedente, un precedente histórico, ¿no? Y aquí podríamos hablar también acerca de la crítica textual, principalmente del Nuevo Testamento, porque, bueno, tengo entendido que en el Antiguo Testamento ahí había mucha rigurosidad para la transcripción de los textos, ¿no? O sea, pero en el Nuevo Testamento se tienen muchos problemas para saber qué es lo que decía originalmente el autógrafo.
Y en este caso tenemos que hay una especie de disputa ahí entre los cristianos con el texto recibido y el texto crítico. Escuché incluso algunas charlas de cristianos o de otros grupos. Por ejemplo, estaba escuchando un adventista que dice que la crítica textual es algo que ellos como creyentes no tienen que aceptar, pues, o sea, porque de alguna forma se ponen en entredicho algunas de sus doctrinas importantes. Pero fíjate, quiero que de alguna manera nos introduzcamos un poco a este tema y, por ejemplo, hablemos del Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam en griego. Ahora quiero pues, cederte la palabra para que nos digas algo al respecto. Claro, no. De hecho, antes de este texto, que es muy importante, hay un texto que es fundamental, que es la Vulgata latina Sí, de Jerónimo, que es la traducción del Nuevo Testamento al latín. ¿Sí? Este texto, de hecho, se vuelve un texto oficial de la Iglesia oficial durante muchos siglos. De hecho, en el siglo XVI, en el Concilio de Trento, se legitima como texto oficial. Y en este siglo XVI, donde hay como todo este despertar gracias a la Reforma, eh, aparecen personajes como Erasmo, aparecen personajes como Lutero, que abren un panorama nuevo a los estudios bíblicos y a la interpretación bíblica. Claro, uno se imagina que en tiempos de Erasmo y de Lutero todo el mundo tenía una Biblia y ya tenemos nuestra Biblia en alemán. Pero no, realmente eso no era así, solo aquellas personas adineradas podían comprar una Biblia en varios tomos, hecha con la imprenta de, de, de de Gutenberg, ¿no? Gutenberg. Fíjate, ahorita Entonces, que dices eso, me haces pensar en tu video de la Biblia no apta para veganos. Estaba exacto, viéndolo exacto, también. exacto. Como mostrando un poco los problemas de la transmisión, ¿no? Y lo costoso que era tener una Biblia. Claro, entonces con Erasmo, con Lutero, con la Reforma, se empieza a generar también un acercamiento de personas que tienen las capacidades de acercarse al texto y estudiarlo y abordarlo, y son como, digamos, como la semilla, así como Lutero llamaba a Juan Hus la estrella de la mañana, o sea, el que comienza la historia de los estudios y el que como la semilla de la reforma. Lutero y Erasmo de Rotterdam serán la semilla de los estudios críticos, Sí. porque claro, eh, pero ahora pensándolo, lo que me dices del Textus Receptus, no, ahora tenemos muchas cosas mucho mejores que el Textus Receptus. Tenemos textos más antiguos, fíjate, te voy a mostrar aquí esto que está aquí abajo de la Biblia, esta partecita, ¿sí ves? Sí. Ujú. Esta partecita se llama el aparato crítico. Y aquí cada versículo nos dice de qué manuscritos fue tomado, de qué familias, de qué grupos textuales, cuál es el más importante. De hecho, los que hacen estos textos también están tomando decisiones. Sí. Están diciendo con los criterios que les decía, el más difícil, Sí. el más corto, el más y mejor testimoniado. Están tomando decisiones para construir esta Fíjate. versión. Bueno, continúa. No, y entonces, claro, bueno, el texto Receptus espectacular, nos encanta. Si es útil para los estudios de la crítica textual, bienvenido, pero tenemos un avance en la crítica textual mucho más amplio gracias a la investigación. Esto es una investigación de gente que trabaja de verdad, juiciosa. Y entonces la Biblia que uno tiene en la casa, uno dice, ah, la Biblia, es un trabajo que ustedes no se imaginan de personas que han cogido estos textos y han hecho esas versiones. Fíjate, estaba viendo un video, el que te pasé el otro día también ahí en el grupo. Sí. Fíjate, había un señor que se dedicó a la traducción de la nueva versión internacional, él junto con otros, eran 20 en total, me parece, si no estoy recordando equivocadamente.
y que te preguntaba si tú participabas también en cosas así, ¿no? Él mencionaba que los biblistas que se involucraron en esta traducción se encerraron, se encierran las personas a estudiar los idiomas, a estudiar las escrituras, todo este trabajo que involucra la traducción o más bien, elaborar una traducción de la Biblia les llevaba que 10, 20, 30 años encerrados ahí con sus familias. Es un trabajo bastante arduo que incluso muchas personas no están conscientes de ello. Él hablaba del ministerio de la traducción de las escrituras, porque mira, ¿cómo pueden ser a lo mejor maestros de la Biblia? ¿Cómo pueden ser pastores o lo que sea si no se tienen los textos? Entonces, este es un ministerio dentro del cristianismo bastante interesante. Y tú eres biblista. Yo quiero que nos compartas un poco acerca de tu experiencia o lo que a ti te ha tocado vivir, lo que has visto, qué sé yo. Claro, no, el ejercicio de traducción es un ejercicio complejo porque no es solamente trasvasar el hebreo al español o trasvasar el griego al español. Implica una comprensión del autor profunda, de su cultura, de su momento histórico, de las palabras que está usando. Hay palabras que tienen 24 acepciones, por ejemplo, logos, logos en el Evangelio de Juan. Logos puede ser discurso, verbo, palabra, principio ordenador de todas las cosas. Entonces, claro, el traductor tiene que tomar una decisión y para tomar esa decisión tiene que conocer el contexto cultural, la teología del autor, las perspectivas históricas, la semántica de las palabras y cómo cada idioma en sí mismo es una manera de entender al mundo y al ser humano. Entonces, por ejemplo, en mi trabajo de traducción, a veces pues, me veo como en ese reto, porque uno puede tomar varias opciones y varias muy válidas. Y eso es lo que vemos en nuestras versiones de las Biblias, ¿no? Sí, Que, ay, es que aquí dice verbo, ay, es que aquí dice palabra, ay, es que aquí dice logos. Yo dejaría, por ejemplo, si yo fuera traductor de Juan 1.1, pondría logos. Logos ya es una categoría teológica en sí misma, ¿no? Entonces, claro, este ejercicio de traducción, como si tú lo entiendes, Armando, como ministerio. sí. Bueno, yo lo eh, estoy traduciendo las palabras tal cual como dice bueno, el bueno, Señor, que bueno, igual podemos entender ministerio pues como un acto de servicio, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. yo creo que sería correcta la utilización del término, Si pues. se entiende como ministerio, es muy útil porque se está ahorrando todo un trabajo bien complejo y le está dando a las personas, no solo a los predicadores, sino a todo lector, que no todos, todo el que se acerque al texto se va a acercar ya en un texto en español que ha sido el producto de un trabajo arduo de unos investigadores, ¿no? Claro, Eh, hasta creo que es muy valioso para, para todo lector del texto encontrarse con él. No tiene que estudiar hebreo ni griego ni matarse 20 años estudiando. Y ya, pero sí reconocer que ese texto, ojo con esto, reconocer que ese texto es producto de un trabajo y una reflexión crítica y es una propuesta de texto y es una propuesta de traducción. claro. ¿Mm? Eso sí es importante. Porque es que yo no creo en la crítica textual y usan la Biblia Reina Valera que es producto de un trabajo. Ya sé. No, brother. Sí, te digo que esto es un rollo que escuché que tenía que ver con el ver comprometidas algunas de las creencias importantes sobre todo en materia de la divinidad de Jesucristo, ¿no? Porque es una de las cosas que más se suelen decir. A mí cuando por primera vez alguien me habló acerca del texto recibido y el texto crítico, el tema central en el que giró toda la conversación es precisamente la divinidad de Cristo. Decían, por ejemplo, que la nueva versión internacional, que muchas otras versiones que tienen más contacto con el texto crítico, están corrompidas. O sea, que tienen una corrupción que básicamente viene de los gnósticos y ahí viene una cosa que considero importante comentar también. O sea, los defensores del texto recibido suelen decir que los textos más antiguos pudieron conservarse precisamente porque eran textos que habían sido adulterados por los gnósticos.
y que al haber sido adulterados, los cristianos de aquella época dejaban de usarlos porque los tenían ahí marginados, y en cambio los textos que sí usaban, aquellos que consideraban que eran más fieles a los originales, eran los que usaban en los servicios, las sinagogas y demás, y por el uso se deterioraban y por esa razón no llegan a conservarse hasta nuestros días. Esa es la objeción básicamente que he visto que tienen ellos, y me gustaría que nos dieras tú también tu opinión aquí. Sí, No, antes la que nada verdad me me gustaría parece interrumpir un muy momentito raro. para Dale, dale. mandar rápidos saludos a las personas que nos están viendo aquí en YouTube, que pues como les digo, vamos empezando y estamos viendo apenas cómo nos está yendo aquí. Paloma, muchas gracias Sí. por estar. Elena, Erika, desde República Dominicana. Gracias por Erika estar es mi aquí. hermana. Ahora, qué Saludos. bien, qué bien. Ah, pues dice Erika Benson, es cierto. Sí. Bienvenida, gracias por acompañarnos aquí. Caroline, hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Yofelia y Julián. Julián, ¿cómo estás? Pues gracias por acompañarnos. Aquí estamos tratando de dar lo mejor que podemos para explicar estos temas, y yo también tengo varias dudas aquí. Yo me gustaría que cuando ahorita responda Sergio, darle la palabra a Félix, que casi no lo hemos escuchado hablar. Sí, que tengo algunas cosas que decir. Va Entonces que ya, va, ahora sí le va que damos va. la palabra a Qué Sergio bueno. que responda lo que dijo Armando, y luego ya ahorita que No, no, participe Félix. lo que dice Armando me parece como teoría de conspiración. Es que lo importante es, mira, coger los textos e ir hacia atrás. Eso es lo que hace la crítica textual. ¿Sí? Con lo que hay. ¿Sí? Sea un texto más antiguo y responde, por ejemplo, a la mentalidad de otros textos del autor, pues porque vamos a descartarlo. ¿Sí? Sabemos que los textos tienen cambios, modificaciones, pero hay criterios para ir como depurando. Eso es precisamente Sí. este trabajo. Que es que lo cogieron los gnósticos y los Illuminati y los reptilianos y los escondieron. Eso a nosotros no nos importa, la verdad. Nos importa Los dineptilianos. los reptilianos. Nos importa trabajar con lo que hay en los textos. Eso es Sí. nuestro interés, ¿sí? Con lo que tenemos. Si hay unos documentos y unos manuscritos para trabajar con ellos, con esos trabajamos. ¿Sí? Y si aparecen otros, como por ejemplo para los estudios del Antiguo Testamento, los textos de Qumran, estamos felices de estudiarlos porque nosotros trabajamos es con documentos, no con imaginaciones de que si usaron unos y no usaron otros. ¿Sí? Ese es el asunto. Excelente. Ahora sí, Félix. Sí, me gustaría añadir, como yo había mencionado anteriormente, aunque yo no estudio la crítica textual en sí, pero ese era mi pasatiempo antes. Yo me la pasaba viendo debates de, por ejemplo, Bart Ehrman y Daniel Wallace. Creo que son de los líderes contemporáneos, los mejores en el Nuevo Testamento. Y de esos debates que yo siempre veía, libros que leí, por ejemplo, el libro de Misquoting Jesus, no sé cómo lo llaman en español, el libro de Bart Ehrman, concerniente a las citas que se hacen de Jesús. Otro libro que él tiene que se llama Forjado, hablando de los documentos que han sido forjados en ese tiempo, y así sucesivamente. Quiero mencionar que una de las cosas interesantes que yo vi en esos debates fue el hecho de que, por ejemplo, Bart Ehrman menciona que este hombre John Mill en el 1700 algo, que hace su traducción del Nuevo Testamento griego, él observa, por ejemplo, él hizo su Nuevo Testamento, así como el Ernesto Allen, el que tú mencionaste ahí, donde tiene críticas abajo diciendo cuáles son las diferencias entre los manuscritos. Y, y él notó algunas 30,000 diferencias. Y luego, como él solamente está usando alrededor de 100 manuscritos para, hacer su versión griega. Pero hoy día, ya que tenemos más Miles. manuscritos, donde tenemos, si no estoy equivocado, algunas 5,000 y pico de manuscritos griegos, de los cuales se usan ahora mismo para hacer versiones bíblicas. Entonces ahí
tomando estos manuscritos, ahí tenemos entonces mayores variantes textuales. Algunos cuentan 200,000, 300,000, hasta 400,000 diferencias. Pero lo que me interesó de este debate fue que aún Batterman, por ejemplo, dice que estas variantes textuales no añaden nada en la teología cristiana. Hasta donde yo tengo entendido, al menos no añaden en vamos a llamarle la columna vertebral del Lo cristianismo, esencial. doctrinas esenciales, ¿verdad? No añaden nada. Y yo quería saber qué tú opinas al respecto con esta, porque, por ejemplo, Daniel Wallace dice que a pesar de que tenemos problemas con los primeros 3 siglos de la cristiandad con los textos, ya que no tenemos tantos textos, aún así, él dice que solamente un 2% en la trayectoria cristiana, un 2% de material se ha añadido al, al Nuevo Testamento en sí. Entonces yo quería saber qué tú opinas al respecto en estos temas de las diferencias textuales y del material que se ha añadido, por ejemplo, en la Biblia. Sí, no, fíjate, yo creo que por supuesto las diferencias son amplias, pero no significativas. Exacto, sí. Entonces, de hecho, uno abre aquí esto y se da cuenta de que cada versículo tiene un problema textual, ¿sí? Pero si uno va a fondo, los problemitas son como eh, una consona, una vocal, un verbo usado en otro tiempo, pero aunque sí hay un montón de problemas más graves, pero que afecten, yo digo propiamente la teología, no creo, no, como decía ahorita Armando, que tiran por el suelo la divinidad de Jesús, no, pues hasta allá, pues, no creo y de hecho creo que a veces eh, estas comprensiones de los textos eh, que tienen los autores no son las que tenemos nosotros. ¿Mm? Eso me parece que es importante como tenerlo en cuenta. El autor no tiene toda la teología con la que se lee el texto, ¿sí? Ok. Pero claro, las variantes para mí son abundantes, pero no son significativas. Las que son significativas son muy pocas. Sí, porque la mayoría de variantes, hasta donde tengo entendido, son ortográficas, problemas de ortografía. Algunos amanuenses o escribas escribían, no sé si era quizás porque estaba oscuro, porque estaba de noche, porque estaban cansados, saltaban una línea, a veces la repetían, a veces escribían Jesús y luego, am, por ejemplo, escribían del mismo texto, escribían Jesús, aparece en un lado y Cristo en otro, y eso se cuenta como una variante. Claro. Ah, y, y también, por ejemplo, yo tengo entendido que, déjame hacerte esta pregunta, a ver si estás de acuerdo con esto que he escuchado, que a pesar de que la crítica textual busca acercarse lo más que pueda al texto original, a lo que originalmente se dijo, Daniel Wallace dice que uno debería evitar estas dos nociones, por así decirle, la absoluta certeza o el escepticismo total en cuanto a lo que se sabe originalmente del Antiguo Testamento, porque Daniel Wallace estaba diciendo en este video que yo mencioné que no se puede ser un escéptico total en cuanto a el conocimiento o lo que tenemos los primeros siglos, los manuscritos que tenemos en los primeros siglos, precisamente porque si aplicamos ese escepticismo a otros manuscritos extrabíblicos que no son bíblicos, por ejemplo, de escritos de Platón, por ejemplo, de Cícero o lo que sea, vendríamos a ser total escépticos acerca de lo que escribieron ellos, precisamente porque en la Biblia aunque tenemos los documentos tardíos, que eso es un problema, que es los escritores del Nuevo Testamento empezaron a escribir tarde, aún así, aunque hayan escrito tarde, los otros escritos que tenemos de otros
historiadores, por ejemplo, o como mencioné, Platón y lo que sea, vienen muy, muy tarde el primer documento que tenemos. Entonces él decía, si mantenemos un escepticismo acerca de, por el hecho de que hay pocos manuscritos y que se escribió tarde, entonces tendríamos que mantener un escepticismo acerca de los otros escritores, historiadores y filósofos que escribieron en esa época más o menos. Claro, con lo que dices, por ejemplo, la Biblia, de hecho, los textos del Nuevo Testamento tienen más suerte que otros textos antiguos. ¿Sí? Por ejemplo, los textos de Virgilio, del poeta latino Virgilio, Ujú. se escriben 4 siglos después de su... o sea, se encuentran 4 siglos después de que Virgilio los escribió. Y copias y copias y copias se reconstruyen, pero el más antiguo que tenemos es 4 siglos después de que vivió Virgilio. O Platón, de hecho, Platón 13 siglos después, ¿no? Sí, estaba leyendo lo mismo, que esos... Es más, hablando de Sócrates no se sabe nada prácticamente más que escritos de él. O sea, directamente escritos de Sócrates no hay. O sea, más que historias y gente Lo que dijo que... Platón. Lo que dijo Platón de Sócrates y así. Exacto. Entonces, de Y ahí aquí, más no se sabe. y aquí en la Biblia tenemos textos, como les digo, por ejemplo, el P95 del año 120. Claro. Es un fragmento, es un pedacito, pero bueno, ya nos dice mucho de los textos, ¿no? Y se me fue la paloma con algo que está diciendo Félix. Pero Yo será que quiero, me acuerdo y ahorita te digo. eh, sí, sí, ya. Sí, no, pues si tuviéramos escepticismo de estos textos, tendríamos escepticismo de los que les digo, de las cartas de Virgilio, de de los todo. textos de Platón, de los textos de Barcova, las cartas y notas de Barcova, que también se escriben 135 años después de Barcova, ¿no? Eh, o se encuentran, más bien se reconstruyen en un periodo muy amplio. Entonces, claro, no, yo no creo que se deba tener un escepticismo a los textos. De hecho, cada vez los descubrimientos nos van mandando un poquito más para atrás, nos van acercando más a este posible texto que salió de manos del agiógrafo, que eso siempre será la utopía de la crítica textual. Siempre será como, y como les decía al principio, así encontremos el texto que salió de la mano del ¿Cómo sabremos qué es agiógrafo, ese? no sabremos qué es eso, a menos que, no sé, no, aunque estuviera, no hay manera de probar eso. Sí, ahora quiero sonar un poquito ahorita más como polémico para abrirse un tema porque pues estamos hablando sobre qué es la crítica textual, cómo se puede identificar y todo lo demás que vimos, ¿no? Saber que no necesariamente se ocupan textos, o bueno, no es que no necesariamente se ocupen, no hay manera de saber quién los escribió y hay que interpretar y hay que comparar y todo ese tipo de cosas. Gracias al estudio de muchas personas que se unen para hacer todo ese tipo de trabajo que es muy, muy pesado. Y en eso estamos de acuerdo porque todavía ahorita no se ponen de acuerdo en muchas ocasiones. Unos dicen, no, yo leo esta Biblia, yo leo esta otra, yo leo aquí. Mm. Ahora, yéndonos un poquito más allá, yo creo que ahí es donde chocaría un poquito con la forma de ver de Félix, porque él es, he platicado con él sobre estas cosas. Ujú. ¿Por qué Dios necesita que le ayuden para hacer ese tipo de cosas? Pero mira que este ya no es un problema de la crítica textual propiamente, ni de los estudios bíblicos. Ese sería un problema de la teología. No me cambies el tema, no, es cierto. No, pues realmente eso, o sea, aquí en este análisis de cuál es el texto más antiguo, cuál es pues esa pregunta no sería propia del área, como les decía al principio también. Aquí cuando se piensa en el texto, se piensa en un documento histórico. Ok, sí, no, tal cual, o sea, en eso yo sí estoy totalmente de acuerdo, así como tú dijiste, hay que aplicar el mismo criterio para ese texto como para otros que no son textos bíblicos, ¿no? Exacto, es que estos métodos son los métodos de reconstrucción de la literatura antigua. Ujú. Que no son exclusivamente Que no es del Nuevo exclusivamente Testamento, por del Nuevo ejemplo. Testamento, como les mencionábamos ahorita, Platón, Virgilio, toda la literatura antigua Ujú. se reconstruye de esta manera y también anhelamos en la filosofía, sobre todo yo creo que se- a los filósofos les encantaría tener el texto más cercano a los filósofos de la antigüedad. Sí.
porque claro. eso les daría a entender su mentalidad, su manera de ver el mundo, sus ideas esenciales, sin estas, bueno, vamos a usar la categoría de la crítica bíblica, sin estas corrupciones de los textos que pudieron haber tenido a lo largo de la historia, así sean minúsculas. Entonces, claro, esa pregunta pues es interesante, nos pone como en un ambiente de la discusión, pero yo no la podría responder porque la verdad mi interés es precisamente el texto. Así es. Claro. Fíjense, yo tengo una pregunta aquí, cambiando un poquito de tema y volviendo al asunto este de la divinidad de Jesús. La coma juanina. ¿Qué es la coma juanina para quienes nos están escuchando? Es un texto que está en Primera de Juan, déjame ver exactamente, es Primera de Juan 5 del 7 al 8, donde dice básicamente, bueno, lo voy a leer la versión Reina Valera y ahorita lo voy a leer en la versión de los Testigos de Jehová. Bueno, Van a ver por qué es importante este texto, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno, y ¿eso es los Juan qué? tres son... ¿Me ¿Mande? lo repites? ¿Me lo repites el texto? Ah, la coma juanina. Es Primera de Juan 5 del 7 al 8. Ah, ya, Dice, ya, listo, listo. porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Estoy leyendo la Reina Valera. Eh, porque tres son los que dan testimonio. Dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Esta es la versión Reina Valera. Ahora voy a leer la versión de los Testigos de Jehová, Sí. de la misma coma juanina. O sea, vamos a ver, aquí dice, porque hay tres que dan en testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Estamos viendo que el texto es diferente. La parte que dice que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno está presente en la Reina Valera, pero no está presente en la versión de los Testigos de Jehová. Y esto es algo que tiene que ver con el texto recibido y el texto crítico. Aquí, ¿qué podemos decir al respecto? Claro, no, pues aquí todo el proceso sería remitirnos al texto griego y mirar los textos que utilizan unos y los textos que utilizan otros, ¿no? Ujú. Me parece a mí, solamente así como una intuición, y puede que esté equivocado, pues para no ponernos a hacer el ejercicio, que un texto de esta envergadura eh, no dice todo lo que pensamos que dice. Es decir, cuando tú lees esto, son tres los que dan testimonio de mí. Ahí tú no estás diciendo que son tres personas distintas, un solo Dios verdadero, una sustancia, tres hipóstasis. No, estás únicamente diciendo lo que dice el texto. Y me parece que sería interesante ver en qué momento, porque los textos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento ese concepto de Trinidad no aparece. ¿Sí? O sea, como lo estoy expresando, ¿no? Una Claro. sustancia, tres hipóstasis, eso es por allá después. Pero hay textos como, por ejemplo, fórmulas bautismales, como la de Mateo 27 al final, bautizándolos Sí. en el Padre, el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, yo leo eso y digo una fórmula bautismal, pero cualquier persona lee eso y dice, mira, ahí está la Trinidad, una sustancia, tres hipóstasis, pero eso no es lo que dice el texto. Lo mismo está pasando acá. Tres dan Vale. testimonio de mí, Tengo, pero no se está diciendo, no, o sea, no se está haciendo una fórmula trinitaria, no se está diciendo que, o sea, no es un texto, podría ser post-trinitario, digamos, apoyaría un poco después el surgimiento de la doctrina de la Trinidad, pero no se puede decir que el texto es propiamente, pues no apoya ninguna de las dos posturas, creo, desde la intuición que tengo en este momento, pero pues me gustaría revisarlo y podríamos sí, compartirlo en chécalo. nuestras redes De hecho, el Es que análisis de la me ese es un parafraseada. hiciste, tema precisamente, ese es uno de los temas más candentes dentro de este asunto de la crítica textual y por qué es que muchas personas dentro de los evangélicos rechazan el texto crítico. O sea,
porque si hay textos que pareciera que apoyan la divinidad de Jesús en el texto crítico, que están ausentes en el texto recibido, que están ausentes en el texto crítico. Y lo que contestan, por ejemplo, las personas que apoyan el texto crítico, o en este caso los testigos de Jehová, porque su Biblia tiene un apoyo fuerte en el texto crítico, es que esa parte del texto no se encontraba en los textos más antiguos. O por ejemplo, esta otra situación que tiene que ver con el bautismo. Déjame, te lo busco, está en el libro de los Hechos, que aquí vamos a encontrar, por ejemplo, que hay versículos que directamente no aparecen, o sea, que tienen una rayita o tres puntitos, qué sé yo. Mm. Déjame, te lo busco por aquí. Parecemos pastores aquí citando textos bíblicos, ¿verdad? Nosotros. Ya sé. De hecho, Sí, yo ahorita, pues, ahorita me hizo Armando acordarme de un texto Ya lo precisamente encontré. de los testigos. Ahorita que termine él, se los comento porque es algo bien interesante que tiene que ver con una de las cuestiones más importantes, una de las partes más importantes de la historia de Jesús, precisamente. A ver, estoy en el capítulo de los Hechos, el libro de los Hechos capítulo 8. Mira, aquí lo encuentro más rápido en la Reina Valera porque estoy más familiarizado. A ver, mira. Estamos hablando de cuando Felipe predica el evangelio al etíope. A ver, mira. Déjame ver en el de los testigos. Es que ya lo localicé en el de los testigos y me olvidó qué versículo es. Nomás estoy en el capítulo. Es el versículo 37. Mira. Tenemos que en la Reina Valera dice lo siguiente. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, porque le había preguntado acá el etíope, ¿qué es lo que impide que yo sea bautizado? ¿Qué necesito yo para ser bautizado? Y le contesta, si crees de todo corazón, bien puedes. Y le respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces, ya versículo 38, mandó parar el carro y descendieron al agua ambos, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Pero lo que tenemos en la Biblia de los testigos de Jehová es lo siguiente. Tenemos que, dice, voy a leer desde el versículo 36. Entonces, siguiendo por el camino, llegaron a cierta masa de agua, y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y no sé si lo puedan ver, pero hay una... No Bueno, se no sé nota. si se alcance a leer. Bueno, No, no no. se nota. No. La cosa es que el versículo 37 aparece el numerito, pero luego se ve una línea simplemente. O sea, hay un guión dando a entender que aquí este versículo no existe. Y Sí. después dice versículo 38, con eso mandó parar el carro y ambos bajaron al agua, tanto Felipe como el eunuco, y le bautizó. Se quita la Entonces, confesión de Felipe. ajá, no está la confesión de Por, del eunuco. por ejemplo, biblistas, no solo protestantes, sino católicos y también agnósticos de otras perspectivas como Barerman, dicen que, por ejemplo, dicen que, que el texto de los testigos es un texto muy intencionado para resaltar la Sí, teología de los testigos. ¿Sí? claro. Entonces, aquello que no les convenga, de alguna manera será quitado o será modificado o toda la traducción se inclinará a resaltar la teología de los testigos. Entonces, me parece que para la crítica textual es un texto pues, para mí pues ya es una versión del texto, ¿no? Una versión construida y traducida desde una cosmovisión muy clara, desde unas ideas Sí. e intenciones teológicas claras, y lo que no encaje en esa teología será modificado. Ujú. ¿Sí? No digo que en otras traducciones no pase así, ¿no? Pues es que Pero sí pasa aquí como es de quiera. una manera más marcada, ¿no? Sí, igual y como quiera pasa, porque por ejemplo, si nos vamos a... Al fin y al cabo, cada quien toma la traducción que mejor le, Mm. le gusta, ¿no? Porque al final Aquí muchas cosas bien interesantes, yo por ejemplo hablaba con unos mormones y ellos decían, por ejemplo, yo les decía, ¿qué texto leen ustedes? Porque ellos no creen en, por ejemplo, en el infierno, ni en la destrucción, ni nada. Dicen, no, pues nosotros leemos la Reina Valera. Le digo, bueno, tu Reina Valera no habla de destrucción,
pero sí sabes que, les comentaba, sí sabes que los mormones de Estados Unidos leen King James, y King James se refiere a para que no sean destruidos. Un texto creo que viene en Juan. Dice para que no sean destruidos. Entonces, ¿a quién le Juan haces caso? 3:16, ¿no? Sí, Juan 3:16, sino que obtengan vida eterna, dice sí. Entonces digo, ¿a cuál le hacen caso? ¿A la destrucción o a que no sean reprendidos? Creo que dice la Reina Valera, algo así. Digo, ¿cuál le vas a hacer caso? ¿La destrucción o la reprensión? ¿Sí me explico? Fíjate que, discúlpame, ya para hablar de este tema, estaba mirando aquí en el texto griego Ujú. y en los textos más antiguos de Nestle Aland, eh, los manuscritos más antiguos no contienen la coma, ¿sí? ¿La coma juanina? La coma juanina. Pero Sí, 8 es lo... manuscritos antiguos tienen la coma juanina, pero no son, o sea, griegos, pero más o menos de la época de Erasmo. Sí. De hecho, Y tengo entendido que Erasmo, su versión griega la hizo por la Vulgata, o sea, él y de la tradujo del latín al Vulgata, sí, griego. de la Vulgata hay unos textos que no lo tienen, ¿sí? Y hay unos textos que sí, ¿sí? Esa es la discusión ahí. ¿Sí? Sí. Mm. Pero como te digo, como te decía hace un rato, no es ese texto el que valida la doctrina de la Trinidad, ¿sí? No, pero es uno de los Eh, más sí, controvertidos porque podría sí ser uno de los. está... Aunque yo, si mal no recuerdo, creo que fue ese el texto que escuché tanto a, otra vez voy a hablar de segunda mano, hablando de Bart Ehrman y Daniel Wallace. Daniel Wallace habla de ese texto, sí. Ajá, Daniel Wallace es cristiano y Bart Ehrman es ateo. Y los dos están de acuerdo, si no estoy equivocado, si no escuché mal, así, no sé, me acuerdo exactamente. Creo que los dos están de acuerdo con que esa lectura no va según los manuscritos, los primeros Sí, no. manuscritos. No, y el Ah, texto no lo es- respalda. ellos están de acuerdo, por ejemplo, hay ciertas diferencias bíblicas, diferencias textuales con las que yo también voy, porque yo quiero irme con lo que más toman en cuenta lo que tenemos disponible y lo que nos dicen los manuscritos más tempranos. Y, por ejemplo, yo puedo destacar algunas diferencias. Por ejemplo, el capítulo final de Marcos, creo que entero es que no aparecen los Ay, manuscritos principales. Del También la versículo historia de la uno. la parte mujer, que... la La parte mujer. que habla de las señales, ¿no? Que dice que impondrán Ajá, las manos sobre los enfermos y... Sí. Sí, exactamente. bueno. También la historia de la mujer sorprendida en adulterio no aparece en los manuscritos más tempranos. También el número de la bestia, 666, aparece en los manuscritos más tempranos como 616. Sí, sí, sí. Ajá. El verso que habla de, creo que lo tengo por aquí, a ver, el verso que habla en Marcos 9:29, que habla de este género solo sale con ayuno y oración. Ayuno y Hay una que oración. dice oración solamente, la otra dice oración y ayuno. Entonces, Daniel Wallace se va más por los textos más tempranos, lo que digan los textos más tempranos. Y así creo que he escuchado a Bart Ehrman, que también cree que esa es la Hace, mejor lectura. hace Pero un tiempo yo fíjate, estaba hablando con Raúl de los Tiliches y le preguntaba yo acerca precisamente de la Trinidad. Le preguntaba, ¿tú qué opinas acerca de la Trinidad? Me dice, pues la Trinidad así de sencillo, no es bíblica, es dogmática. Sí, es así, no es bíblica, es dogmática. Esa fue la opinión que él me dio. Digo, él también es teólogo y él me dio su opinión acerca del tema. Y pues ahí es donde estaríamos ya. Ese es que es el detalle. Ya es cuestión de opinión, porque unos pueden opinar una cosa y otros pueden opinar, incluso sacándolo directamente del texto. Entonces ahí se vuelve un problema muy grande. Hay que me- ver me- realmente cuál es la doctrina que tú quieres agarrar para poder basarte en ella, como lo hacen cualquier persona que quiere interpretar pues el texto a su mejor conveniencia o como mejor le parece, ¿no? sí, fíjate que algo que dice Félix me gusta mucho y es, aunque se ha añadido, no es, pues yo me distancio ahí un poquito porque aunque se ha añadido no es menos texto, que es que el final de Marcos es añadido. ¿Sí? Pues eso lo hace menos texto o menos importante, o pues si hay pseudoepígrafes, pues porque no, no, o este texto de la mujer adúltera que se piensa que es más lucano que joánico, y por eso no es importante, eso le quita valor, o me parece que no, yo me voy solo por los más antiguos,
Pues es que eso sería un problema. Ujú. El texto que tenemos es un texto que, claro, ha sido reconstruido, tiene sus variantes, pero me parece que es un texto como está, muy, muy, muy interesante, ¿sí? Es un producto de un proceso histórico, con unos añadidos y otros, pero como llega hasta nosotros es como llega, es todo un proceso histórico de reflexión de unos textos que aparecen, de otros que desaparecen, de unos cambios, de otros. Reconocemos que esos son añadidos, ¿no? Reconocemos que ahí hay variantes, Ujú. pero eso no lo hace menos texto. ¿No? Pues sí. Un Yo, texto yo, tan hermoso como La mujer adúltera, es que de me hecho, parece que es muy chévere, pues me parece que no podríamos como decir, no, es que ese no lo vamos a leer porque ese no es, no salió de la mano del autor Juanico, que realmente, vaya usted a saber si Juan el Apóstol escribe el texto. ujú. Y, Me gustaría, y lo bueno, que dice adelante, Alan Luis. también me parece clave y es, claro, hay muchas cosas que son, eh, que, que, que- que son reflexiones posteriores al texto. Ujú. Sí. Los autores nunca se les pasó la cabeza que una sustancia, tres hipóstasis, porque no, eso no sea parte de su manera de entender el mundo, de hecho. ¿No? Sí, sí, de hecho. Eso ya después cuando, y me corregirá Félix, cuando el cristianismo de alguna manera se apoya en los conceptos filosóficos para construir o apoyar o afirmar su discurso. ¿No? Ujú. De hecho, Ahí surgen esos conceptos de naturaleza, hipóstasis, persona. Ujú. Uno nunca va a encontrar en el Nuevo Testamento hipóstasis, naturaleza o persona. fíjate, ahorita que hablábamos acerca de la Trinidad y que precisamente pues por ejemplo, ver cómo se le interpreta y cómo bueno, mejor dicho, cómo se le interpreta, hay muchas como, bueno, volviendo ahorita nada más para dejar la referencia porque dije que lo iba a comentar y luego ya no lo dije, que fue acerca de un texto. Si puedes, Armando, ayúdame en la Reina Valera a buscar Lucas 23, 42 y 43, mientras que A yo ver, te Lucas leo, 23. la versión de los testigos que dice. Y ese es Nuevo mundo, el sí. acontecimiento cuando ya están en la cruz Jesús y los dos ladrones, creo. Sí. Lucas Dice 23, ¿qué? 42 y 43 que ahí Vale. ahí viene un debate en el cual dice, por ejemplo, y eso de hecho no nada más se los he escuchado a los Ah, testigos de ya, Jehová, ya se sé. los he escuchado a otras personas incluso, Sí, que dice, y pasó a Mm. decir Jesús, sí. acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Y él le dijo, y esto también es una coma, dice, verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Mm. Y la defensa es, si él iba a estar muerto esos 3 días, ¿cómo iba a estar hoy en el paraíso con Jesús? Y luego si leemos la versión de la Reina Valera, si la puedes leer, Armando. Fíjate, dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, ciertamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una coma, prácticamente. Mm. Lo que hace que cambie todo el sentido de la frase. Y estamos hablando de algo súper importante, ¿no? De la Mm. ascensión al paraíso ese mismo día que alguien muere, ¿no? Solamente por arrepentirse en ese último momento. Entonces, y te digo, no nada más se los he escuchado a los testigos de Jehová, he escuchado que algunas otras personas que critican el texto de la Biblia y sus interpretaciones es que cómo es posible que haya esa, o sea, que Jesús vaya a estar en el paraíso si se supone que iba a estar 3 días muerto y todas esas cosas. Entonces, ahí no nada más es cuestión de la redacción, sino de la interpretación, como que ver lo que Mm. estaba pasando ahí, ¿no? Ver el contexto de la situación. Yo estoy aquí mira, buscando el texto griego para chismosear. Bueno, por lo pronto, Félix, qué opinas sobre eso? Oye, también, yo Ah, tengo una pregunta que hacerle a Félix también. Igual voy a dale. hacerla de una vez. Le contestas primero a Alan y luego me contestas a mí. A ¿Tú ver. qué piensas respecto a la Trinidad? Ahora sí, contesta la de Alan y me contestas a mí después. Mira, yo le iba a contestar a Alan hablando un poco de la Trinidad, porque a pesar de que la palabra Trinidad no está en la Biblia, si me preguntan a mí, ¿tú crees en la Trinidad? Yo voy a decir que sí, aunque yo pediría que, bueno, no sé, ¿cómo te lo explico? Ok.
el con concepto de palabras. Trinidad, obviamente, el concepto de Trinidad obviamente se desarrolló posteriormente, pero como diría el historiador Justo González, fue en el culto que se empezó a desarrollar primeramente la Trinidad. No fue, luego los teólogos y los filósofos con añadidos griegos de la filosofía griega, entonces lo fueron reformulando o fue evolucionando el término y así sucesivamente, pero fue en el culto que empezó a desarrollarse. Ya los cristianos tempranos ya empezaban a hablar de Cristo como una parte esencial de la Trinidad. Entonces, yo siempre digo, a mí no me gusta adherirme a ciertas doctrinas porque a veces las doctrinas son solo de nombres y cuando uno se va a examinarlas, a veces no son más que un nombre. Por eso yo le digo a las personas, cuando me hablan, me preguntan sobre la Trinidad, yo digo, si me pueden sacar una versión de los textos bíblicos o de la historia que tenemos acerca de Jesús y lo que hizo Jesús y lo que él dijo que fue en los 4 evangelios, y tú me sacas una versión de la relación entre Jesús, el Espíritu Santo y el Padre, o al menos entre Jesús y el Padre, que sea coherente con el texto, yo la voy a aceptar. A eso que me refiero con que no es necesariamente el término Trinidad, es solamente explicar la relación de Jesús y el Padre, ah, siendo fiel a los pasajes que hay. Y si Pero yo sí creo que tendría que ver, ¿no? caminamos, Porque estamos hablando de que ahí se le está dando bueno, es una identidad triple a Dios, ¿no? Y hay gente que dice, no, es que Dios, bueno, Dios, Jehová o como quieran llamarlo, Dios, Yahvé y Jesús y el Espíritu Santo son cosas totalmente distintas. No necesariamente pertenecen a una trinidad. Entonces ese es el debate en algunas ocasiones. Digo, lo he visto que hay gente lo pone como en duda, ¿no? sí, Sí, pues y tú lo eres, que yo, eres ex testigo de Jehová, brother. Ahora sí que ese también es uno de los puntos de más, digamos, conflicto entre católicos y testigos o evangélicos y testigos, ¿no? O sea, Ujú. sí, porque mira, lo que hicieron los filósofos posteriores fue tratar de sacar un tipo de doctrina o formular un tipo de doctrina que sea coherente con lo que nos dicen los textos bíblicos. No fue como si ellos se sentaron a decir, bueno, vamos a inventarnos este término Trinidad. Es tratar de ser fiel a los pasajes. Y los pasajes nos dicen, por ejemplo, cosas como yo y mi padre somos uno. ah, hay muestras donde quieren matar a Jesús precisamente porque la acusación es él, siendo hombre, se hace a sí mismo como si fuese Dios. También sí, cuando Jesús les dice a las personas que él puede perdonar pecados, las personas le dicen, ¿y qué autoridad tienes tú para perdonar pecados? Porque él pasa alrededor de la gente sanando y les dice, eh, te tus perdono pecados tus son pecados. Y perdonados. entonces los judíos dicen, el único que puede perdonar pecados es Dios, porque cuando uno peca es a Dios que se le ofende. Ujú. Pero como diría Lewis, ¿qué hacemos con un hombre que en Palestina se la pasa predicando y hablando de perdonar pecados como si es a él que lo están ofendiendo? Entonces, por eso yo digo, y tengo más pasajes, por ejemplo, también cuando Jesús le dice, Jesús hace la afirmación de Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta Lo que hiciste. Esos polluelos. sus polluelos debajo de sus alas y tú no quisiste? Am, y uno se preguntaría, ¿cómo que Israel no quiso? ¿En qué momento tú trataste de hacer eso? A menos que él se esté identificando con lo que ha tratado de hacer Dios con Israel en el Antiguo Testamento. Claro. Entonces, por eso yo digo, me preguntan, ¿crees en la Trinidad? Sí, pero si tú tienes una versión que no la llames Trinidad, pero que sea fiel a estos pasajes bíblicos y sea coherente con los pasajes bíblicos y la narrativa de Jesús, yo me voy Sí, pero con por esa ejemplo, Sí, ponemos no nada más la creencia, por ejemplo, de los testigos, vamos a poner en ejemplo, los musulmanes no creen tampoco en la Trinidad, y ellos creen en Sí. Jesús y creen Pero lo creen como en un Dios, profeta, lo sí. creen como un profeta, pero ellos no rechazan a Jesús, ellos dicen sí, todo lo que dijo está bien, pero él no es Dios, vean, él es un profeta nada más, igual que Mahoma, nada más que Mahoma es nuestro profeta mayor, eso es todo. mira que me gusta mucho algo que plantea Félix, me parece muy interesante, y es que antes que nazca el, la, la categoría, el dogma, hay una experiencia.
una experiencia comunitaria. Ujú. Entonces la comunidad va entendiendo de alguna manera, o alguna comunidad, como les decía, hay pluralidad de comunidades en el primer siglo, pero algunas comunidades van entendiendo de alguna manera que Dios no es solo el Padre de Israel, sino empiezan a ver a Jesucristo, a Dios en Jesucristo, y empiezan a ver a Dios como espíritu, y en esa reflexión y en esa experiencia van surgiendo las categorías y los conceptos. O sea, no creo que la teología no se construya se construya sin experiencia, ¿no? Que se sentaron un día y dijeron, oiga, son como tres, Sí. una naturaleza, tres hipóstasis, y listo, quedamos así. No, no, no. Todos estos conceptos teológicos tienen previamente una experiencia, como la experiencia es el inicio del lugar teológico. Y claro, lo que dice Alan, y como estoy diciendo, otras comunidades no entendieron de esta manera, entendieron de otras. Ujú. Pero es que eso no es lo que hacemos los seres humanos. No entendemos de maneras diversas la realidad, Sí, no de nos hecho. aproximamos de maneras diversas a nuestras experiencias. Por eso precisamente la psicología tiene tantas variantes, o la política tiene tantas opiniones. Por eso todavía no se sabe si definirla como, bueno, yo desde mi perspectiva siento que sí, que la psicología sí es una ciencia, pero hay gente que dice, no, es que no lo es, y Hay unas cla- líneas que sí se presumen pseudocientíficas, como así en es. lugar de la ciencia. Ujú. Hay Como unas, por Freud. ejemplo, sí, sí, y Pero al otras fin y al cabo que se han sido muy atacadas, ¿no? tenemos ahorita conocimiento de cuestiones muy importantes que han sido descubiertas gracias, o hemos entendido muchas cosas gracias a la psicología, entonces no la podemos poner a un lado como si fuera una pseudociencia o como si fuera algo, no sé, como una creencia, ¿no? Hay mucha estadística, hay muchos eh, estudios científicos que se han hecho mediante la observación de resultados, tomando en cuenta comportamientos de las personas. Quisiera aprovechar para responder la pregunta de una persona que aquí nos está saludando, que Kagetsuki Yoru dice, yo no sé nada de hermenéutica ni de exégesis, pero precisamente eso, si cada quien interpreta lo que mejor le convenga, entonces todos, dando por hecho que todos estamos equivocados o que todos están equivocados porque nadie tenemos una verdad absoluta, entonces ¿quién tiene la razón? Dice. ¿Desde la hermenéutica Ah, bueno, lo que comentaba, de que no o tiene, no, desde no dónde? tiene, dice que no tiene, así dijo, yo no sé nada de hermenéutica ni de exégesis. Hermenéutica. Ajá, Ah, pero bueno. precisamente si cada quien interpreta de la mejor manera, aunque nadie tenga la razón, ¿cómo podemos hacerle, no? Claro, aquí yo me afilio más desde la hermenéutica, si ese es el lugar del que vamos a conversar. Si estamos hablando desde la hermenéutica, ahí viene todo el conflicto de las interpretaciones Ujú. que se plantea desde Heidegger, y me perdonará y Félix si estoy, si digo cosas que no son, él me corregirá en un momento, pero claro, el sujeto que interpreta y lee el mundo no lee el mundo desde el vacío. Cada ser humano se acerca a la realidad y la interpreta, no desde el vacío, sino que tiene unas precomprensiones, unas maneras de entender el mundo, unas ideas que, que de alguna manera enmarcan la interpretación y la comprensión de la realidad. Entonces, un ejemplo muy sencillo es la luna. Unas personas ven la luna y dicen conspiración, el hombre nunca fue a la luna. Otros, los enamorados ven la luna y dicen, ay, te regalo la luna, mi amor. Los niños ven la luna y dicen la luna de queso. Los antiguos ven la luna y dicen que es un dios. Los científicos ven la luna y, ¿sí? Claro, estamos viendo lo mismo, pero lo estamos interpretando de maneras distintas. Eso es la hermenéutica. Pero ¿por qué queremos interpretar igual? El que quiera que interpretemos igual se está posicionando, se está tomando una postura del poder, Ujú. y se está, y digamos, yo sigo mucho pues, mi línea de la psicología, que es muy psicología social. Berger y Luckman dicen está objetivando su discurso sobre los discursos de los otros.
No, la luna es solo de queso, y el que no piense que la luna es de queso como yo, le vamos a cortar la cabeza porque la luna es de queso. No, pues, o sea, eso en ese sentido yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Al fin y al cabo Exacto, exacto. Entonces, por eso, es una recuperación de textos y hay que interpretarla de la manera más precisa posible. Yo exacto, creo que el único problema, yo no tengo ningún problema con lo que tú estás diciendo. Yo creo que el único problema es cuando viene alguien y te dice, esta es la verdad. Y luego exacto, eso viene es lo que alguien y es lo toma ese mismo. mismo texto, lo interpreta de otra manera y te dice, esta es la verdad. Entonces, ahí es donde viene el problema con la interpretación y sobre todo con el texto bíblico. No vamos a decir lo mismo, por ejemplo, hablando de Shakespeare o No, hablando sí, claro, claro. Es que la hermenéutica jurídica, por ejemplo, si tú interpretas una ley de una manera pasa algo y si la interpretas de otra manera pasa otra cosa. Ujú. El Porque es la punto ley, es, texto. ajá, el punto es que cuando, bueno, vamos a ponerlo así, cuando apelamos a la autoridad, ahí sí es donde pasa. Y el texto bíblico apela a una autoridad. Puede apelar, digamos. Puede apelar, puede apelar. Bueno, sí. O pretende apelar a una autoridad, vamos a ponerlo así. Puede apelar Bueno, o puede pretender hacerlo, porque digo, no, quien es cristiano va a decir, apela a una autoridad. O sea, cuando yo digo esta es la interpretación, estoy de alguna manera cerrando el espectro. Cuando sí, yo digo esta es una posible interpretación, lo estoy abriendo. Por eso, digamos, yo soy ajeno a esas discusiones entre que ustedes son como expertos entre testigos y no sé qué. ex testigos, por favor. Eh, pero yo, por ejemplo, yo soy ajeno a estas discusiones, no podría decir mucho, pero sí entiendo que se está tratando de alguna manera de tomar el lugar de la interpretación válida, cuando al contrario deberíamos acercarnos al texto con humildad y decir, la mía es una posible interpretación desde lo que alcanzo a comprender, desde mi comprensión del mundo del autor, desde mis categorías y comprensiones del griego, del hebreo. Lo que yo puedo decir de este texto es X o Y. Y ya, así es. Perfecto. Humildad, Y humildad creo, intelectual. y creo que los textos, no solo estos, sino todos, son posibilidad. Yo leo a veces hay algunos autores que me gustan y vuelvo y me leo el mismo texto y encuentro un montón de cosas que ni me había dado cuenta que estaban ahí. No, y al final es por eso hay una materia que se llama lectura comprensiva. O sea, no nada más se trata de leerlo, sino de entender el texto que se está leyendo. Y como dices tú, cada vez que le das una vuelta nueva a un libro que te gusta y de repente dices, ay, no me acuerdo de esto, o a esto no lo presté, no le presté atención, o tal vez viene una referencia de algo que tú no conocías antes y ahora sí, y lo entiendes de mejor manera. Sí, sí es bastante importante. Aquí alguien mandó un mensaje directamente para Sergio. Ángel Palma dice, justo acabo de hablar con Dino acerca de las interpretaciones. Acaba de mandar un mensaje, entonces pues... Qué bueno. Saludo, Ángel. Y no, claro, esto es una riqueza más bien, a mí me parece más bien que el que dice que esta es la interpretación siempre lo dirá desde una posición de dominio, de poder sobre los Ujú, otros. Sí. así es. De ¿Sí? acuerdo, sí. También en Perfecto. la filosofía, yo me he dado cuenta que en artículos de filosofía, los revisores, yo siempre en la universidad me siento al lado de los profesores de filosofía y están revisando textos así para artículos de publicación y dicen, no, aquí está interpretando mal al filósofo y esto no es lo que dice el filósofo tal. Y eso es muy común. En Es muy todas las común, sí. interpretaciones, la hermenéutica es posibilidad, la hermenéutica es acercarnos a las realidades y tenemos posibilidades de interpretarlas, miradas inagotables, caudales de sentido. Esos son los textos. Totalmente. Yo digo, yo no me peleo con esa forma de ver las cosas, porque como dices tú, al fin y al cabo son posibles interpretaciones de lo que se tiene a la mano. Me gusta mucho cómo lo expresaste, la verdad es que eso sería, bueno, es muy acertado desde mi punto de vista, yo creo. Es una de las características, yo diría, que me llaman la atención de un escritor. Cuando yo veo que esa es am, abierto a otras posiciones y que explica la suya desde una manera no tan dogmática.
abrazar la humildad intelectual o epistémica, como dirían en la filosofía. Uno no puede presuponer que por más seguro que uno se sienta, uno debe al menos explicar las cosas tomando en cuenta otras posiciones y tomando en cuenta de que uno puede estar equivocado en cualquier Claro. momento. Esta es una característica que desde que la veo en un autor o en una persona, un filósofo o algo, me llama la atención y ya me gustaría como leer sus libros y cosas así. Eso es muy importante. Sí, definitivamente. Ujú. Así es. ¿Algún comentario que quieran hacer antes de darle, Antes de finalizar, de pues, finalizar el podcast? No, hablando otra vez de este tema de la hermenéutica que me parece interesante, no es matemática, la hermenéutica es un arte, tecné en griego es arte, ¿no? Ujú. Y como el arte requiere de la creatividad, del pensar, del reflexionar, del encontrarse, ¿sí? claro. No, contrario a la crítica textual, ¿no? Que es nuestro tema de hoy. Que sí, eso es, sí, mire, estos son los manuscritos, estos sí sirven, estos no, Eso es lo esto es que así, hay. esto es lo que hay, tenemos estos Sí, textos, no tenemos más, ya lo reconstruimos, ahora hay que interpretarlo, la Ujú. hermenéutica. Y ahí sí viene la y tecné, ya de el la arte. hermenéutica sigue la teología. Digamos, no sé si podríamos como colocarlos en un orden, pero se me ocurre que está la crítica textual, después de la crítica textual la hermenéutica, y la hermenéutica pues te puede conducir hacia la teología. O sea, no sé si lo podemos ver de Yo esa diría un forma. entremedio entre la hermenéutica y la teología, pondría la exégesis. Claro, Ah, lo que claro. quiere decir en realidad el Claro. pasaje. Bueno, lo que quiso decir quien lo Pero escribió. eso no se puede incluir en la hermenéutica, la exégesis. Yo tengo ahí también con Félix esa distinción. Para mí una cosa es la exégesis y otra es la Sí, hermenéutica. para mí también, Vale, sí. vale, vale. Entonces podemos decir que está la crítica textual, luego la exégesis, digo, la hermenéutica, luego la exégesis y ya posteriormente la teología. Sí, como les explicaba al principio, Fíjate, la crítica textual hace parte de la exégesis, desde los acercamientos diacrónicos, es decir, histórico-críticos. sí, Eh, Después vienen los acercamientos sincrónicos que son literarios, y después sí, pues como yo lo hago es así, pero les voy a contar más bien. Yo hago a mí me interesa del histórico crítico fijar un texto con la crítica textual, fijar un texto más antiguo. sí, Después lo que hago es un análisis literario a partir de la narratología, de toda esta escuela narratológica francesa, semiótica, todos estos acercamientos. Después del análisis literario, ahí sí hago un análisis hermenéutico, ¿sí? sí. Mira, tengo una Y pregunta, porque brother. yo me centro en los análisis sincrónicos, pero otros biblistas utilizarán otras metodologías, ¿sí? Pero Sí, yo como me centro en los textos en sí mismos, abordo la narratología, eso es como mi acercamiento principal. Dime, sí. Armandowski. Mira, tengo una pregunta, brother, de lo que te planteaba cuando estábamos ahí también poniéndonos de acuerdo para esto. Tú eres biblista, tú estudiaste, tú tienes ya un grado superior y toda la cosa. Pero para una persona de a pie, alguien que a lo mejor, vamos a suponer que es alguien creyente, porque Mm. aunque hay personas no creyentes que manifiestan un interés por conocer estas cosas, mayormente el interés está de parte de quienes sí son creyentes. De todo lo que es la crítica textual, ¿cómo podrían esas personas aplicarlo o qué consejos tú darías para que pueda hacerse uso de todo esto? Pues no sé, ¿qué recomendaciones harías tú a alguien que no es Bueno, biblista Esto, yo esto me para que como, gustaría nomás dar un punto. Ángel Palma está haciendo precisamente esa pregunta aquí en los comentarios. Dice, ¿cómo se debe interpretar la Biblia? Porque dice, hay tantas traducciones que han pasado alrededor de los años en los textos originarios. Dice, en las fuentes teológicas me imagino que ha de ser muy difícil. ¿Por dónde deberíamos empezar? Por ejemplo, como dice Armando, como ya personas veo. así, simples mortales que tenemos ahí el libro en el librero, ¿cómo le podemos hacer, no? Sí, bueno, yo recomiendo, por ejemplo,
una Biblia que es la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué la recomiendo? Por sus comentarios al pie de página. Son comentarios más, un poco más exegéticos que otros comentarios que son más teológicos o explicativos. Por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén vamos a encontrar todo lo que nos contaba Félix hoy, de este texto es un añadido, o este texto no está en los manuscritos más antiguos, o sí, la Biblia de Jerusalén es muy chévere para estos acercamientos. Otros son herramientas como bibliaparalela.com, muy interesante porque les Sí, pone el texto en griego y al sí. lado les pone en inglés. Bueno, pues ustedes si no saben inglés le ponen ahí translate arribita con el, y ahí Sí, les aparece en español o en hebreo, es súper interesante. Y también herramientas que se puedan conseguir como BibleWorks o Logos, eh, logos. ¿sí? Y también sigan al dinosaurio de Noé y si tienen dudas le preguntan o Félix también les puede ayudar. Claro que sí. Digan al dinosaurio que haga más videos también. Sí. Pongan su granito de arena. Presión ahí Sí. para que haga más videos. Sí. Suscríbanse a su canal, denle me gusta, coméntenle para Sí. que se evite la extinción. Escuchen la cancioncita del final. De todos los Sergio videos. es el dinosaurio que Noé Que metió la en cante él. el arca. Pero entonces, no, mira que esto es muy interesante esa pregunta porque no todos tienen que ser filósofos, no todos tienen que ser expertos en crítica textual, en hebreo, en griego, pero todos de alguna manera, gracias a las redes, a la tecnología, podemos acercarnos a los textos a descubrir un montón de cosas y a pelear con mejores argumentos si les gusta pelear o debatir con mejores argumentos. Pues Para si que les debatan gusta contra debatir en las nosotros. redes, Para que pueden debatan Para que contra lo- gente como Armando y como yo. no, también Armando y Alan pueden, claro, con todos estos recursos, pues cuando les digan algo van a tener argumentos para decir que sí o que no. Claro. Claro, Es claro. que Es para fíjate, todos. uno tiene que conocer las cosas sin importar cuál sea su filiación o de qué manera piensen, porque digo, no hace falta que seas cristiano para que conozcas estas cosas. En nuestros casos, pues bueno, Alan no es cristiano, yo tampoco, pero de alguna forma tuvimos un acercamiento porque en su momento pues, fuimos creyentes, ¿no? Digo, hay gente que va a decir, no, es que no fueron verdaderos creyentes. Bueno, ponle tú que no verdaderos creyentes, lo que sea, pero tuvimos un acercamiento a través de la, pues es que iba a decir de la fe, pero van a decir de la falsa fe. Vamos a decir de la falsa fe o de la falsa experiencia de conversión o como quieran, pero tuvimos un acercamiento a Una través de eso, pero comunidad. digo, Sí, sí. pero habrá gente que a lo mejor no tenga ese trasfondo, pero que de alguna manera se interese por estos temas. Bueno, ya tenemos aquí el ejemplo de la Biblia de Jerusalén o de logos y demás herramientas que nos ha compartido nuestro buen dinosaurio sobreviviente del diluvio. Entonces, aquí podríamos animar a las personas a que conozcan esto, ¿no? Digo, incluso como parte de una cultura, como parte de un pasatiempo, si tú quieres, o sea, si a ti de alguna manera te entretiene conocer cosas, esta es una buena oportunidad. Ahora, volviendo al tema este de la extinción y de los dinosaurios, pues quiero que nos hables un poquito de por qué el dinosaurio de Noé, porque estábamos, creo que en privado cuando nos platicaste estas cosas, ¿no? O sea, Ujú. quiero que nos cuentes eso. Pero, eh, Es más, no, iba a decir, te tengo una queja, tengo un reclamo contra ti, brother. Uy, dime, uy, dime. Por qué no llevas puesta tu pijama de dinosaurio? A ver. Sí te hemos visto con ella en fotos. Sí. Sí, 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 no, ahí está, creo que está ahí guardada en el, en Dijiste el que, cajón. dijiste que cuando llegaras a los no sé cuántos seguidores en Facebook te ibas a Sí, salir todavía, corriendo. todavía está, cuando llegué a 20.000 en Facebook y ya tengo 16.000. Ya mero, te Pues ahí sales va, ahí corriendo va. con el disfraz, ¿no? Eh, no, iba a decir algo A ver. que me gusta mucho que dice Armando, y es que, y también me corregirá Félix, que es el filósofo, yo aquí estoy como diciendo cosas con mucha cautela Mucho para no cuidado. caer. Te está viendo con cuidado, ¿no? Yo igual, yo igual. Para conocer Occidente, es necesario conocer los textos bíblicos. Sí, La cultura está muy arraigada a ese totalmente. tipo de textos. ¿Te detuviste un poquito, ¿Me Sergio? escuchan?
Sí, ya te escuchas. Se me dañó esto. Ya. Ya volvimos. Ujú. Y para conocer Pensamos que Occidente, había sido un meteorito. y ahí por ponerme a decir estas cosas nos Ya congelaron. sé, ¿no? Y para conocer Occidente es necesario conocer la filosofía griega, para conocer cómo pensamos, por qué pensamos así, Sí. por qué entendemos el mundo de esta manera. Sin esto, imposible. O Ujú. sea, No vamos hay a tener una, una comprensión de nuestro mundo superficial. ujú, no hay una verdad absoluta y por eso tenemos que investigar un poquito. Aunque sea un poquito, o mínimo, pues tomar ayuda, ¿no? De la gente que estudia de este tipo de cosas, ¿no? O la gente que trata de comunicarlo. Precisamente por eso nosotros estamos haciendo ese tipo de videos para que la gente pueda, pues, encontrar esta información, ¿no? En internet no hay mucha información. Darle la curiosidad. Ajá, así es, no hay tanta información pues sí hay, ¿verdad? Pero no se difunde tanto en nuestro idioma y hay que darle difusión. Entonces, Y pues el aquí Pónganse estamos. a dinosaurio, investigar sobre orgasmo de Rotterdam, sobre lo que es el texto crítico, el texto recibido. toda esta revolución que ¿Qué se causa ríen? Lutero, sí, claro, Lutero también, Ah, sí, ya. toda esta revolución que causa Lutero, ¿no? Eh, Sí, Todos los aportes de la Reforma, el siglo XIX para los estudios bíblicos, impresionante cuando el texto se baja del pedestal y se empieza a estudiar con métodos históricos, ¿no? Así sí. es. Y la historia del dinosaurio es que Noé, no mentira, eh, no, es un poco una parodia de estas lecturas un poco fundamentalistas y literalistas del texto bíblico que dice que en el texto habla de los dinosaurios y que Armandowski tiene un video que dice que corrigiendo esas ideas, ¿no? Ujú. Ah, pues Entonces, cuestionando, porque fíjate, aquí hay otra cosa que, bueno, esto ya es una curiosidad personal. ¿Ustedes qué piensan del pecado original? ¿Cómo lo ven ustedes? temas como candentes para otra, Para otra ocasión, ¿no? De hecho, sí, otra. miren, Ah, aquí la ventaja es que tenemos la apertura de estos espacios para poder discutirlo, para poder dialogar. Y yo estoy súper contento de tenerlos a todos ustedes aquí en el podcast. Obviamente están invitados cuando ustedes quieran. Obviamente, pues hay que pactar alguna fecha y claro. yo encantado, ¿no? De que se hagan este tipo de charlas. Siempre y cuando, pues, se hagan con respeto, así como han sido el día de hoy. Obviamente este mensaje va también para los que nos están sintonizando. Y quiero, pues, porque ya se nos está echando el tiempo un poquito encima, sobre todo para Sergio, que ya es un poquito más tarde. Ah, no, tienes la misma hora que nosotros, ¿no? Ahorita, 8:40. Por eso Ahorita ya son a esta hora yo ya debería estar 8:41. durmiendo. Ya estarías durmiendo. Ok, pues bueno, entonces vamos a darle finalización a este podcast, no sin antes recordarles que pues aquí estamos todos tenemos nuestros espacios en internet, tanto en Facebook como en YouTube, otros en TikTok por ahí. Entonces pues búsquenos, ahí están las redes y pues ahí los pueden seguir a cada uno de los compañeros. Me gustaría darles la palabra ya pues a Armando, a Sergio y a Félix para que pues se puedan despedir de aquí de los que nos están viendo antes de darle finalización al podcast. Al Sí, que guste. síganme en Instagram, en TikTok, en YouTube. Me encuentran como Armandoski Trotsky. Sigan al buen Dinosaurio y sigan al buen Félix. Sigan al buen Alan y sean felices si es posible, preferentemente sin perjudicar al prójimo y usen preservativo. No sé qué más les puedo decir. Lean, lean el texto crítico. Bueno, lean sobre el texto crítico y el texto recibido. Es un tema chido. Ya nos dio herramientas como quiera Sergio por ahí. Sí, Ujú. Sergio. Bueno, no, muchísimas gracias por estos espacios de diálogo, de poder compartir, de invitar a las personas a que se acerquen a este texto, que pues para mí es maravilloso y ha sido maravilloso. Y tenemos posibilidades de acercarnos de como cada uno crea que se puede acercar, con las posibilidades que cada uno tenga, a encontrar lo que cada uno quiera encontrar. Pero acerquémonos a este texto que, como les decía hace un rato, ha constituido y ha influido en la manera como entendemos nuestro mundo y nos entendemos a nosotros mismos. Eh, entonces, pues es una invitación a que nos acerquemos a él de una manera tranquila, los que sean
que los que sean creyentes como Félix y como yo, pues que se acerquen a encontrar lo que buscamos, experiencias de fe, de encuentro de Dios, y los que no sean creyentes, acérquense a encontrar literatura, como cuando se acercan a leer el Enuma Elish o se acercan a leer a Cervantes. Claro que sí. Félix. Gracias por esta oportunidad, como siempre. Para mí siempre me ha gustado conversar con ustedes, tengo que decirlo. Me gustan Igualmente. estas charlas, así que espero que sigamos en esa. Me pueden seguir en mi página Cree y Piensa. No tengo tanto material ahí, pero tengo una serie de videos de filosofía que voy a subir a mi página de YouTube explicando un montón de cosas filosóficas para las personas que se están iniciando en la filosofía o quieran comprender algo básico de la filosofía y eso. Así que, nada, como siempre, un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Un Claro, claro. placer. Pues muchísimas gracias a todos. Ya para finalizar, esto es Escepticismo Racional, el podcast que vamos a estar transmitiendo todos los sábados a partir de las 6 de la tarde, hora de México. Yo soy Alan de la Garza, también me pueden seguir como Escepticismo Racional en todas estas redes que están aquí. Y pues muchísimas gracias también por comentar, por vernos aquí en YouTube, que es la primera vez que lo hacemos directamente aquí en esta plataforma. Vamos a estar migrando poco a poco a YouTube para que, pues, en vez de que nos vean en Facebook, nos vean aquí, ¿no? Es un poquito incluso más Sí. cómodo. Y ya ven, falla menos. Falla menos. Y luego, ¿Perdón? no, es que te iba a decir, vas a estar subiendo las charlas que tienes en Facebook a YouTube Sí, también, ¿verdad? todas las transmisiones que se han hecho en Facebook se van a estar resubiendo aquí al canal, porque pues digo, ya vamos a estar migrando todo el contenido acá. Digo, Facebook es un poquito problemático y de repente, pues por cualquier cosita te censuran y nunca te dicen por qué, ¿verdad? Sí. Entonces hay que ir viendo para dónde se nos acomoda mejor un poquito ¿cómo se dice? Pues más que nada por los temas que hablamos. Los temas que hablamos no siempre no siempre son tan aceptados y llega mucho hate y muchas denuncias, ¿no? A las páginas de Bueno, repente. que eso también Entonces, pasa en YouTube, pero sí, en pero Facebook es un poco más delicado. Facebook es más delicado y entonces ahí, digo, incluso colegas nuestros han tenido problemas que páginas de millones de seguidores se las han tumbado. Ateísmo Digo, Brillante la tumbaron, a mí ya me han tumbado la página varias veces. Bueno, ajá. no sé. Entonces, por la naturaleza de nuestro contenido, a nosotros sí nos conviene, ¿verdad? Irnos más aquí a YouTube. Pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, a todas las personas que nos vieron. Estamos aquí contentos de tenerlos siempre y pues igual. Mañana, se me pasaba a comentarles, mañana va a estar Manel de Razón o Fe. Aquí, Saludos a Manel. ajá, va a estar aquí el día de mañana a las 12 hora de México. Va a ser tempranito porque Manel es de España, entonces pues para que se nos acomodara el horario vamos a estar viéndonos a esa hora. Si gustan acompañarnos, aquí vamos a estar en punto de las 12 como comenté y hablando sobre humanismo y ateísmo. Ateísmo y humanismo secular, ¿sí? Entonces muchísimas gracias, cuídense todos y pues nos vemos el siguiente podcast. Hasta luego. Chao, gracias. Bye. Cuídense.